Y continuamos con la lección 3, la vibración fe. Cuando la mente y el alma humana no vibran armónicamente con su propio aspecto espiritual, entonces el humano siente dudas o no cree. Y si posee una mente evolucionada, solo cree lo que puede analizar sobre la base concreta de lo que él puede comprobar o conocer. En cambio, tiene fe en otras cosas inferiores y tiene fe en su propia capacidad, en su propia inteligencia. Aunque asegure no creer, él tiene la vibración espiritual de fe, pero la expresa de acuerdo con sus propias condiciones humanas. Es decir, que su desarmonía interna no le permite expresarla correctamente. Algunos no tienen fe en lo superior, pero en cambio tienen fe en lo inferior. Eso significa que la vibración de fe de su espíritu es expresada invertida por su yo inferior, como ocurre tan frecuentemente en los humanos con sus vibraciones espirituales. De modo que la fe existe siempre en el hombre, sea cual fuere la forma en que la exprese, porque es vibración que posee el propio espíritu. La partícula espiritual al encarnar trae vibración de fe, porque su espíritu, o sea, su todo, tiene conocimiento de la verdad. Y esa fe del espíritu en la partícula encarnada es seguridad. La fe humana es un reflejo de esa seguridad. La llamamos fe mientras tras esa seguridad no tiene comprobación. Luego, cuando esa fe, que es íntima seguridad, tiene comprobación, deja de ser fe y vuelve a ser seguridad. La fe no ha variado. La fe verdadera, la que vibra en el espíritu, no puede tener variación. La variación está en el ser humano. Siendo la fe una vibración que está en el espíritu, evoluciona a la par que evoluciona el espíritu. No puede decaer jamás ni puede aumentar, no progresar, sino que evoluciona paralelamente con la evolución del espíritu. A medida que el espíritu evoluciona, todas sus vibraciones evolucionan. Y la vibración de fe, que en el espíritu es seguridad, también evoluciona, de acuerdo con lo que el espíritu le va siendo posible captar en sensación. La evolución de la fe sigue el mismo ritmo que la evolución del espíritu en el cual vibra. Y como durante sus encarnaciones el espíritu debe pasar por todas las experiencias y todas las pruebas necesarias bajo las condiciones hostiles, desagradables o dolorosas que su evolución le imponga, su vibración de fe debe superar a la par que el espíritu todas esas pruebas. Esas pruebas permiten al espíritu evolucionar y como consecuencia permiten también la evolución de su fe. La vibración fe pertenece al espíritu, es en él, lo acompaña, evolucionando a la par que el espíritu evoluciona, pero no aumenta. La fe no puede ser superior ni inferior al punto evolutivo del espíritu. La fe es vibración generada por lo que el espíritu siente, y lo que el espíritu siente está siempre en relación directa con la realidad. Si el espíritu siente la realidad, lógicamente, hasta el punto de que su evolución lo permite, no puede tener más fe ni menos fe. Sencillamente tiene fe acorde
con su capacidad para sentir la realidad. Y al aumentar en el espíritu, a medida que progresa y evoluciona, la capacidad para ir sintiendo los infinitos aspectos de la realidad, es decir, de la verdad, su fe se va haciendo más abarcante. La fe, muchas veces indecisa o siempre aparentemente inexistente en los hombres, los altibajos de la fe humana responden exclusivamente a su calidad de encarnados. Cuando un ser encarnado es un espíritu evolucionado y su espíritu humano es puro, como humano se está en condiciones de expresar con mayor intensidad su propia vibración espiritual. Entonces, la vibración de fe de su espíritu se refleja con mayor nitidez y precisión en su mente y en su alma, sin interferencia alguna. En cambio, cuando la mente y el alma humanas están preñadas del orgullo, de su propia capacidad, impregnadas de vanidad, esas vibraciones negativas impiden a su mente y a su alma sentir la vibración de fe que proyecta sobre ellas su partícula espiritual. En el espíritu que vive en el espacio, la fe es sensación de realidad y por lo tanto es seguridad. Pero en el ambiente denso de un mundo como el nuestro, donde esa vibración de fe debe expresarse a través de vibraciones físicas que la deforman, la fe está sujeta a las posibilidades, a veces sumamente débiles, que le proporciona el instrumento humano. El hombre tiene cerebro y mente. En ese conjunto cerebro-mente hay vibración cerebral física, material y vibración mental física más sutil. De acuerdo con su calidad, cada una de esas vibraciones tiende a algo diferente. El cerebro tiende a lo concreto porque está limitado a ello, y la mente, que está apoyada y se nutre de la mente superior, tiende a expandirse hacia lo superior. Por eso, la vibración del cerebro exige a la mente comprobaciones, pero la mente, cuando no está interferida, solo necesita la lógica para aceptar y creer. Cuando prima la vibración más densa, el hombre dice no creer, sino en lo que puede comprobar con sus sentidos materiales. Cuando prima la vibración mental, sin interferencias, el hombre acepta la verdad, porque la siente como reflejo de lo que siente su espíritu, con la sola condición de la lógica. La unión en el hombre de la vida verdadera invisible y la vida aparente visible es indiscutible. Y todo lo que permite a la vida visible actuar, pensar, sentir, saber y progresar proviene de la vida verdadera o espiritual que la anima. Es lógico, pues, que la vida aparente o física exprese lo que le transmite su espíritu como sensación, de modo que la sensación de seguridad de lo que sabe que es, que le transmuta el espíritu, que le transmite el espíritu, la vida aparente o humana la recibe en sensación de íntima seguridad, que se expresa como fe en aquello que físicamente no puede ver ni tocar, pero que siente y sabe. Fe es la vibración de seguridad que posee el espíritu. Por su capacidad
para sentir por sensación la verdad con absoluta pureza, lo cual no le es posible a la vida aparente, pero ésta recibe del espíritu esa seguridad como una íntima sensación. Por lo tanto, la fe humana, ese convencimiento íntimo de ciertos aspectos de verdad, lógicamente intangibles, proviene de su propio aspecto espiritual. Esa sensación de verdad que el espíritu transmite a su forma humana recibe, como todo lo que el espíritu le transmite, la necesaria traducción al aspecto humano de la vida que la manifiesta, como respuesta a la vibración de fe generada por el espíritu, que su partícula encarnada transmite al ser humano. Este genera su propia vibración de fe, la que lógicamente sufre la influencia del estado vibratorio mental y emocional sensorial del ser. La fe no puede ser razonada solamente, la fe se siente y luego se razona, porque la fe es una vibración que el espíritu genera como producto de su propia sensación, pues todo el conocimiento que el espíritu obtiene en el espacio lo obtiene en sensación. La fe del espíritu llega al humano por la vía del alma, quien está en condiciones de hacerlo, razona sobre esa sensación y busca las causas. Cuando no hay capacidad de razonamiento, la fe humana corre riesgo de fanatismo. Mis queridos, haremos una pausa y volvemos para finalizar esta lección. Gracias.